Una obra de arte tiene que generar una pregunta, tiene que hacerte ver a ti o hacer que lo que tenías consolidado como visión del mundo, como las construcciones de la realidad que tenías, te mueva a ese piso, te las desencaje, desenfoque, a ver qué pasa, que genere esa pregunta, o sea, no que responda más, o sea, sí, el arte genera más preguntas y más posibilidades para uno mismo arar el camino de sus propias verdades y en ese sentido buenas propuestas desde el arte y desde la literatura infantil tienen que ver es con eso. Pues algunas historias sí las tengo ahí en remojo, pero pues siempre he ilustrado textos de otra persona y a la hora pues de enfrentarlos pues primero pues los sufro mucho. O sea, sí, o sea, porque siempre está como esa línea mental mía que yo mismo me impongo, que es siempre darme la mano con el autor, con el escritor. Y tengo claro que hay una responsabilidad con el libro como tal específico, que haya una armonía con ese texto que estoy tratando. Me gusta mucho probar con una técnica, mezclándola con otra, acuarela con, no sé, papel recortado, hacer el transfer, porque de esas preguntas formales salen también libros, salen historias. Muchas veces un libro sale desde esos accidentes que pasan pues como en la experimentación. Después está por supuesto pues muchos dibujos, hojas y hojas de pequeños dibujos y de ahí va saliendo, son como pequeñas piedritas que voy dejando en el camino y después vuelvo y miro y las voy agarrando otra vez y digo, por aquí fue que comencé y este es como el ADN del libro y así se va dando. No siempre me interesa resolver el libro con la misma técnica. Pues por supuesto hay un auge, o sea, hay una producción brutal de libros, de novedades y novedades y novedades, desde unas ediciones cuidadas, desde el papel, la tipografía, todo lo que tiene que ver pues con el diseño, que también generan unos estatus en el libro, casi como intocables, ¿no? Como que o sea, lo compras y prefiero dejarlo en el empaque. Pero siento que en ese mundo pueden coexistir propuestas y personas que saben hablarle a los niños, tienen como esa capacidad natural desde el lenguaje, desde las maneras, hablarle muy claramente y llegar al público, a los niños. Y otros libros que son preguntas de un adulto y desde la forma también pueden catalogarse como para libros para niños, pero pueden ser recibidos por cualquier lector. Pues yo he tenido la fortuna de trabajar con personas que me han dado la libertad, primero de proponer desde mis preocupaciones estéticas. Pues hoy en día muchos libros está puesto el nombre del ilustrador y el escritor como autores, como coautores. Pues el ilustrador tiene todas las herramientas para comentar sobre el texto que está trabajando, comentarlo, negarlo, controvertirlo desde la imagen. Y pienso que ese es el respeto, entre comillas, al que podría yo aludir. Pues es muy difícil, incluso para uno, hacer ese filtro de qué es bueno y qué es malo, o sea, porque hay muchos ilustradores hoy en día y yo por lo menos a veces me pongo a pensar, yo todavía no estoy ni cerca de considerarme pues que ya encontré un estilo, una voz, porque pues perdería como pues eso que me hace seguir explorando, preguntándome las cosas. El extranjero, no sé, yo no sé si me identifique con él, pero como que decía, podría estar hoy y diría muchas verdades de cómo funciona la sociedad hoy. La jungla de Wilfredo Lam. Sí, Chigüiro de Iguar, pues definitivamente marcó un camino. No comas renacuajo de Francisco Montaño. Camino a casa de Jairo Buitrago también marca también un punto importante. Definitivamente hojas, crayolas, plastilina, contemplar o contemplación, empatía y asombro.